Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias por seguirnos todos los días, de lunes a domingo, a través de sus teles, de sus radios, y por seguirnos a través de nuestras redes. Y hoy me acompaña a conducir este programa mi querido Emilio Morales. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. Yo en representación de 6 pecados capitales, y ya les diremos por qué. Así es. Y bueno, precisamente hoy invitamos a este querido amigo tan precioso que yo siempre le pido la bendición para todos antes de empezar y después de terminar el programa, al Padre José de Jesús, que siempre amablemente resuelve todas mis dudas sobre el catolicismo. Y que además es obviamente el representante del obispado. De Radio y Televisión del Arzobispado de México, así es, Shanique. Exactamente, de radio y de televisión. Muchas gracias, Padre José de Jesús, lo amo. Y quisiera que antes de empezar el programa, como siempre, nos dé la bendición. Con mucho gusto, Shanique, y te doy la bendición con las palabras en hebreo que ustedes, los judíos, utilizan, shalom, que significa paz. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay paz significa que todo está en orden, que todo en la familia, en lo económico, en la salud, etcétera, es una participación, una bendición de Dios. Así que paz para todos y que Dios les bendiga. Ay, Padre José de Jesús, qué difícil es alcanzar la paz. Fíjese que hoy me encontré a esta chica que en el programa hoy es la que hace el noticiero en señales. Sí. Y le pregunté de dónde aprendiste tú a hablar el idioma de los sordomudos, y me dijo, pues yo lo aprendí porque mis 2 padres son sordos, una hermana mía es sorda, y aparte mi mamá es ciega. Y luego me contó que la hermana que está sorda le prohibió ver a su papá en los últimos días de vida del papá, que ahora no la deja ver tampoco a la mamá. Yo dije, no puedo creer que hasta con gente discapacitada, me hice eso de que pobrecitos los discapacitados, cero, me dijo, no sabes la maldad con que me ha tratado mi hermana. Entonces, ¿cuándo va a haber paz en una familia? ¿Cuándo, Padre José de Jesús? Pues mira, yo te diría que todos los seres humanos tenemos un don maravilloso que se llama libertad y que no siempre sabemos utilizar. No. Pensamos que libertad simplemente es hacer lo que se nos pegue la gana, pero este don de la libertad no sirve si no está ligado a otro don muy importante, que es el don de la inteligencia, por lo tanto, la reflexión, un sano juicio que nos lleva a la sabiduría. Si tú le permites, por ejemplo, a un niño pequeño que haga lo que se le pegue la gana, el niño se puede lanzar por la azotea, el niño puede ir a gastar todo el dinero de tu cartera en dulces, el niño puede incluso aventar al hermanito por la escalera. ¿Por qué? Precisamente porque ese niño, cuando está en esta edad pequeña, no tiene un dominio de su voluntad, no tiene una razón para hacer las cosas, y precisamente por eso comete una gran cantidad de errores que si fuéramos adultos le llamaríamos estupideces. Cualquier persona, incluso a quienes tú les llamas minusválidos o incapacitados, como alguna gente le llama, tiene también el don de la libertad. Fíjate, una persona invidente, o como se les llama también ciegos, puede elegir vivir todo el tiempo como víctima. Ay, nací ciego, tengan compasión de mí, enojarse con la vida, enojarse con Dios, en fin. O ser como otras personas invidentes que son grandes músicos, que han escrito libros, que dan conferencias, etc. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que su libertad la utilizaron en una forma correcta o incorrecta, una decisión hacia el mal o hacia el bien. Así que tanto los que vemos, los que oímos, los que podemos caminar, como los que no ven, los que no pueden oír, los que no pueden hablar, todos tenemos una libertad y ahí está el problema. Dios siempre va a respetar esta libertad y lamentablemente no siempre la usamos bien. Pero justo también una palabra fundamental de que exista paz entre los seres humanos es el respeto, ¿no, padre? Claro,
nosotros tenemos la libertad de respetar o no respetar a los demás, de reconocer o no Los reconocer primeros que a no los demás. respetamos son las Claro. religiones de otros. Yo por eso me abstengo de hablar de religión, porque ese piensa que esa religión está mal, el ateo piensa que tener religión está mal, el judío piensa que, o sea, es una falta de respeto total hasta en eso, padre. Sí, y yo creo que el respeto tiene que comenzar precisamente por el tema que tú habías sugerido el día de hoy, el respeto hacia uno mismo. Porque si tú no tienes respeto hacia ti mismo, esto ya está indicando que no vas a poder respetar a la gente que esté cerca de ti, ni a ningún grupo que piense distinto, a ningún grupo que te confronte, a ningún grupo que incluso pueda tratar de querer convencerte de algo distinto. Y precisamente esta falta de respeto hacia uno mismo es la que se vive cuando uno comete y yo no le voy a llamar en esta ocasión pecados, porque hay mucha gente en tu auditorio que dirá, ay, Chanik, pero ¿qué tiene que andar haciendo un cura aquí si tu programa es de espectáculos? Entonces, en lugar de llamarle pecados, que es como le llaman el grupo de cristianos, católicos, cristianos ortodoxos, anglicanos, luteranos, etcétera, y judíos también, vamos a llamarle vicios, ¿no? ¿Y a qué le llamamos un vicio? Bueno, antes de hablar de vicio, tenemos que decir que todos los seres humanos repetimos constantemente algunas acciones. Cuando repetimos algunas acciones como la que hiciste hoy, te levantaste, te lavaste los dientes, fuiste al baño, te peinaste, te vestiste, etcétera, a eso le llamamos un hábito. Cuando se repite algo constantemente, lo convertimos en un hábito y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, a tal grado que de repente ya nos subimos al coche y, ay, cerré la puerta de la casa con llave, ay, apagué esto, aquello, porque hicimos las cosas en una forma tan habitual que ni siquiera nos dimos cuenta. Bueno, cuando las cosas son habituales, ya son hechas constantemente, son malas y las llamamos vicios. Cuando las cosas que hacemos habitualmente son buenas, les llamamos virtudes. Por ejemplo, una persona que alguna vez una solamente fumó, eso no es un vicio. En cambio, si constantemente fuma, porque el tabaco no es bueno para el organismo, porque depende del tabaco, entonces ya le llamamos un vicio. Y en cambio, si la persona es generosa, es puntual, responsable, hace las cosas como se debe hacer, estas repeticiones, estos hábitos se convierten en una virtud. Entonces, aquellas cosas que nosotros llamamos vicios, es decir, acciones malas, nos van a llevar siempre a una destrucción personal, familiar, de pareja, de salud, etcétera. Y en cambio, las virtudes decía un nos van a llevar a decía un terapeuta, desarrollo. padre. ¿Perdón? Sí. Decía un terapeuta que tiene la corriente del contraanálisis, no del psicoanálisis, del contraanálisis. Decía que los vicios son todo aquello que el ser humano empieza a tomar como dependencia para ser feliz, pero que sí. le hace daño y que sabe que le está haciendo daño. Sí, y entonces, en este caso, Emilio, el problema está en que la gente está confundiendo aquello que hace feliz o aquello que hace infeliz, y en muchos de los casos está engañado, porque a lo mejor el que vende droga te dice, mira, la cocaína te vas a sentir bien padre, te va a quitar las tristezas, etcétera. Y efectivamente, a lo mejor la gente prueba y siente momentáneamente una efusividad, una libertad, pero el problema es que ahí hay un engaño, porque quizás momentáneamente te puede hacer tener una sensación, pero a largo plazo te acaba, ¿no? Padre, lo que llamamos los 7 pecados capitales, ¿qué quiere decir cometer un pecado capital y qué quiere decir cometer un pecado venial? ¿Y cuál es el castigo supuestamente para uno y para el otro? Bueno, mira, los pecados, así como las enfermedades, se dividen en graves o veniales.
Yo, por ejemplo, si me corto con una pequeña cosita en mi dedo, no voy a ir a urgencias. Por favor, me estoy muriendo. Me va a decir, no sea payaso. Si tengo un pequeño dolor, Yo sí, padre, yo estoy muy exagerado. bueno, pues cuidado porque entonces ya no te van a recibir en el hospital cuando sea en serio. No Te va a quiero, pasar ni como aunque el esté pueblo de grave, los... quiero ir a urgencias. Ponte el Bueno, hospital. entonces un pecado grave es cuando va a dañarte a ti gravemente tu relación con los demás o con Dios. En cambio, un pecado venial es una mentirita que no daña a nadie, es un enojo, quizás alguna mala palabra. Este tipo de pecados se llaman veniales. Pero dentro de los pecados capitales, Pero ¿por todos... qué no lo dejo ahí? Nos vamos a un corte y al regresar el Padre José de Jesús nos va a decir por cuáles son los pecados capitales, si hay cura, si hay castigo, cómo Perdón. dejamos de hacerlo, todo eso al volver. Ya volvemos con el Padre José de Jesús. Bueno, pues seguimos con el Padre José de Jesús, que lo amo con locura y devoción, amo su bondad, su apertura a todas las cosas y sobre todo que yo a veces soy muy mandada en las preguntas, pero él siempre tiene una respuesta y eso se lo agradezco, Padre. Entonces, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿Cuál es el castigo? ¿Y hay cura o no? ¿O vamos a estar enfermos siempre? Entonces, ya quedó claro que a los pecados veniales son los pecados que no importan tanto, en cambio los mortales o graves sí. Por eso los pecados veniales incluso no necesitas confesarlos. Son cosas tan sencillas que al asistir a misa o con un Padre Nuestro, agua bendita, una obra de misericordia, se perdonan. En cambio, por ejemplo, maté a alguien, le fui infiel a mi esposa, acabé la buena fama de una persona con una mentira, robé y le quité a una persona su pensión, en fin, hay cosas muy delicadas. Y precisamente todos los pecados comienzan con una cabeza. Decían los griegos que había un monstruo llamado Hidra que tenía 7 cabezas. Y precisamente Hércules lo mandaron a que lo venciera, pero Hércules le cortaba la cabeza a uno y le volvía a salir. Y le cortaba la cabeza y volvía a salir hasta que finalmente se las quemó y así la cicatrizó y no volvieron a salir. Se compara a este monstruo del pecado con 7 cabezas con los 7 pecados capitales. Son cabezas de las que van a salir más y más y más. ¿Cuáles son estos pecados capitales? Capital significa cabeza. Por eso en las columnas también la parte de arriba se llama capitel, ¿no? Bien, de caput, cabeza. ¿Cuáles son los pecados capitales? Primero, soberbia. Segundo, gula. Espérame, padre. ¿Qué es soberbia? ¿Que eres presumido? No, mira, voy a hablarlo. Ay, mi camisa está bien bonita, ¿eso es soberbia? No, te voy a decir una cosa. Mira, todo aquello que es ordenado es bueno. Los pecados siempre son desordenados. Por ejemplo, la autoestima es buena. Soy bueno para esto, estoy bien vestido, doy una buena conferencia, reconozco mis méritos, etcétera. Está bien. Pero soberbia es creerte Dios. Y por lo tanto, solamente lo que tú piensas, lo que tú dices está bien y los demás, nada, que se vayan a la fregada. Tú te callas, yo digo, yo mando, tú no importas. Y la soberbia hace que aparezcan cosas como, por ejemplo, la guerra. Yo quiero lo que sea para mí, entonces si me estorbas te destruyo. Si me estorbas te mando matar. Solamente lo que yo pienso. Y esto lo vemos en todos los niveles, desde el padre de familia que no hace caso a su esposa o a sus hijos, desde el que está en el comercio, que no le importa lo que digan ni sus clientes ni sus trabajadores, o el gobernante que dice, yo no oigo, yo tengo mi información, yo soy el único que piensa y se acabó. Entonces, ese es el pecado de soberbia. Todos los seres humanos, padre, sí. Todos los seres humanos tendremos un poco de todos los pecados capitales. Sí, todos podemos tener estos pecados capitales y ocasionan grandes males, precisamente. No es lo mismo que una persona tenga soberbia y diga, yo únicamente soy el que piensa, el que mando, a que tenga algo con el que se combate el pecado de soberbia, que es la humildad. Ok, reconozco que me equivoqué,
Reconozco que tú tienes más conocimientos que yo. Reconozco que tu experiencia en esta ocasión es válida e importante, ¿no? Y el pecado de soberbia es sacar incluso a Dios de tu vida. Yo creo que Dios hizo las cosas mal, yo las habría hecho mejor, ¿no? Entonces, precisamente es convertirte en Dios para ti mismo y exigir que los demás te vean como Dios. Esto no es correcto. El segundo pecado del que voy a hablar es la gula. Y aquí alguna gente piensa, ay, ¿cómo va a ser pecado comer rico? No es pecado comer rico. Ay, ¿cómo va a ser pecado tomarte una copa de vino? No es pecado tomar una copa de vino. ¿Quién te dijo eso? Es bueno el alimento, la bebida en forma ordenada. Pero cuando hay desorden aquí, cuando comes en una forma en la que estás obeso, te está ocasionando daño el azúcar porque eres diabético, te está ocasionando daño la grasa, está tapando tus vías, tus arterias, etc. El alcohol, estás exagerando y ya estás embrutecido, estás perdiendo el control. O bien, lo contrario, el desorden, no estás comiendo, estás descuidando tus horarios, no estás nutriéndote, ¿no? O bien, no estás tomando el agua necesaria. Pero padre, a veces yo siento que el infierno, que uno no se tiene que morir para irse al infierno. Cuando ves ahí a un señor, por ejemplo, que hace 20 días no se ha bañado, que no tiene ropa, que está amarrado de una bolsa de plástico, me da mucha tristeza que yo no sienta compasión, porque yo digo, si esa persona se bañara, como usted dice, fuera ordenada, y va y pide un trabajo, el de hoy en la mañana vi cómo llegaba un camión lleno de escobas y a todos los que limpian en Televisa les daban las escobas. O sea, porque no hay trabajo pequeño ni grande, pero si no quieres trabajar y si quieres estar tirado bebiendo y embrutecido, pues yo digo, es que ese es el infierno. No me tengo que ir al infierno para verlo, porque lo estoy viendo con mis ojos. Claro, tú ves que esa persona se está autodestruyendo. Por eso es un vicio. Es un vicio. Y el que estás tocando tú no se refiere al alimento, pero se refiere a otro pecado que es el de la pereza. La pereza va acompañada siempre de la pobreza. La pereza va acompañada siempre de la mediocridad. Hay 4 tipos de pereza, mira. El primer tipo de pereza es el de no hacer nada, el de ¿cómo te diré? El del mínimo esfuerzo. Es decir, hago las cosas, pero con el menor esfuerzo, por lo tanto estudio para sacar 6. Saco, no sé, este proyecto, pero nada más por cumplir. Me arreglo, pero nada más por fuerita. Trabajo, pero sacándole nada más lo que pueda para el día. La gente perezosa nunca va a ser rica. La otra forma de la pereza es el desorden. Ay, eso va a decir alguien, yo no soy perezoso. A ver, ve cómo está tu mesa de trabajo, ve cómo están tus cajones. Ay, es que cuesta trabajo mantenerlos ordenados. Pues sí, la pereza es no querer trabajar. El otro tipo de pereza también es selectiva. Hay gente que es muy buena, por ejemplo, en su trabajo, en sus proyectos, pero en el deporte, en el ejercicio, no. Entonces hay gente que es selectiva. Confieso, padre, confiésome. Oye, padre, pero, por ejemplo, un poco lo que decía Shanique, yo cuando vas conduciendo tu auto, ¿no? Y de pronto veo a jóvenes, muy jóvenes, o sea, de 20 años, que están perfectamente de salud, y entonces están pidiendo dinero, me parece un gran pecado de pereza, de decir, estás completo con todas tus capacidades, con todas tus aptitudes, para que puedas ir a lavar un coche, de jardinería en una casa, de mesero en un restaurante. Así es. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Hay una forma de hablar con esa gente o cómo? Mira, tú podrías hablar con la gente, pero solamente que la gente quiera transformar su vida, que quiera entender, que quiera ser responsable, te va a hacer caso. Para mucha gente es más fácil pedir dinero que trabajar, ¿no? Y si ya se acostumbraron, porque hay mucha gente que les da y les da y les da,
no dándose cuenta que en lugar de ayudarles les está echando a perder la vida, como el papá que le da a su hijo todo, pues va a ser un hijo perezoso, ¿no? Que aquí le va a gustar trabajar. ¿Qué es más fácil, trabajar o recibir todo gratis? Dime. O irte de vacaciones. No, pues irte de vacaciones. Pues, claro, es más Por fácil. eso yo siempre digo cuando mi hija me dice, ay, es que es mucho trabajo. Le digo, por eso te pagan. Si fuera el Club Med, tendrías Claro. que pagar, ¿verdad? Aquí lo importante es que cuando algo te gusta lo haces incluso aunque en algún momento no te paguen, ¿no? Claro. Y esto es precisamente, regresando a este tema, siempre va a ser más fácil hacer el mal que hacer el bien. En el caso de la soberbia, va a ser más fácil imponer que escuchar a los demás. En el caso de la gula, va a ser más fácil tragar como burro o no comer, descuidarme, que tener horario y control de lo que como. Que de en pronto, el caso de la pereza, sí. De pronto le dicen el dinero fácil, ¿no? Cuando roban, pues es dinero fácil, mal habido, Sí, claro. Pero dinero fácil. Y ellos, ¿no?, te dicen, o de pronto, es que es un trabajo. Pues no. Pues sí, mal habido. Mal habido. Entonces, los pecados también tienen que ver con la bondad de lo que estás haciendo, ¿no? Por eso ahorita en el caso... Nos vamos a ir a un corte, padre, y al volver le voy a preguntar algunos casos de artistas y lo que hacen para que usted me diga si eso es pecado o no. Muy bien. No se vayan, ya volvemos con el padre José de Jesús. Bueno, seguimos aquí, Emilio Morales y una servidora con el padre José de Jesús. A ver, padre, es que yo soy la verdad muy bruta, pero vea, yo cuando veo que la mamá, la abuelita de Laura Zapata, que tiene 103 años, que ya no quiere vivir, que le duele todo, que tiene unas llagas que parecen volcanes, y veo que la sacan en la tele, que la pasean de aquí para allá. O sea, a mí se me hace eso pecado de falta de compasión. Yo siento que llega a una edad, como en el caso también de Silvia Pinal, que aunque esté el problema de Frida Sofía, de Enrique, de Alejandra, no deberían de inmiscuir a Silvia Pinal. A decir, sal tú y di que sí, que Frida miente. O sea, siento que llega una edad que uno se merece ya que le den alegrías y si no te las pueden dar, que por lo menos no te jodan. ¿O usted qué opina, padre? Sí, yo creo que en este caso podríamos hablar, digamos, no directamente de los casos, pero porque no me gusta hablar de personas en particular, pero sí te puedo decir que las personas pueden reaccionar también por estos dos pecados que voy a mencionar ahora, que también son capitales. Primero, la ira. Es correcto enojarse, todo el mundo tiene derecho a enojarse. Aquella gente que dice el que se enoja pierde, está diciendo una tontería. Entonces, me faltaste al respeto y no me voy a enojar, llegaste tarde y no me voy a enojar, me hiciste un daño y no me voy a enojar. El enojo sirve para poner un alto. Hasta cuando estás enojado, tu voz es distinta, ¿no? Hasta aquí esto, no permito que me hagas esto. Pero cuando el enojo se convierte en ira, entonces empiezan a destruir a los demás y también te hace daño. Hay gente que por ira es capaz de matar al amante de la persona y después va a terminar en la cárcel. O que por ira es capaz de destruir. Entonces, la gente que no controla su enojo empieza a ofender al hermano, a la hermana, empieza a hacer guerras internas, a sacar trapitos al sol que no tendrían por qué salir. Y también el otro pecado que tiene que ver con esto que me estás comentando. Lo detengo, una pausa. ¿Usted consideraría que lo que padece Alfredo Adame cuando grita y dice todas esas cosas es ira o solo enojo? Mira, yo creo que el señor Alfredo Adame, a quien conozco, no sé, en los últimos entrevistas que le han hecho, lo he visto muy distinto a como yo lo conozco. Creo que ha pasado un poco más su enojo hacia lo que sería la ira. Te digo, no quiero etiquetar ni nada, pero cuando estás enojado no tienes por qué ofender, ni por qué calumniar, ni por qué hacer que las relaciones sean más ríspidas. El enojo se puede manejar de distinta manera. Y algo muy importante, los psicólogos te dicen,
nunca tomes una acción importante, nunca hagas una opinión cuando estés tú en una emoción exaltada. De tal manera que nosotros ni prometas cuando estás feliz, ni Claro. agredas cuando estás enojado, ni vayas al súper cuando tienes hambre. Entonces, una persona, cualquiera de nosotros, yo creo que incluso me puede pasar a mí, cuando me dejo llevar por la ira, destruyo. Puedo destruir incluso mi carrera por un momento de enojo, de molestia, de ofensa. Entonces, por eso la ira no es buena. Y el otro asunto que te comentaba en estos problemas que a veces se dan de familias, etcétera, es la avaricia. El tener, pero no solamente el tener económicamente bien, sino tener la verdad. Yo tengo la razón y entonces digo que todos los demás están mal. Aquí la avaricia se junta con la soberbia y como podemos ver, todos los pecados capitales siempre destruyen. Por eso es que son malos, porque de repente te parecen a ti buenos. Y de pronto, de acuerdo a lo que nos dices, padre, van unidos uno con otro, de pronto pareciera, o tienen a su cómplice, a su pecado cómplice, ¿no? Así es, se van compenetrando unos con otros y solamente nos faltarían 2 pecados más para hablar, que también tienen mucho que ver, no con el medio del espectáculo nada más, sino conmigo, con la familia de un lado, con los vecinos, con todo el mundo. Y estos pecados van a ser la envidia. ¿Qué es la envidia? Porque no hay que confundir la sana ambición con la envidia. Alguien dice, oye, qué buen trabajo, ¿cómo me gustaría tener un trabajo como el tuyo? Eso no es envidia. Oye, qué bueno que tuviste un trabajo en esta novela, ¿cómo me gustaría a mí? Eso no es envidia. Me gustaría tener una casa como la tuya. Eso es una sana ambición y todo el mundo tiene derecho a tenerla. La envidia es que me dé coraje, me dé enojo. Eso es envidia. O bien, me da alegría que te esté yendo mal. Fíjate, eso está hablando entonces de que tengo un corazón enfermo, porque lo normal es que si a ti te va bien, ¿por qué me voy a enojar? Bendito sea Dios que te está bendiciendo. Pero eso pasa con todos. Cuando hay alguien caído, todo mundo... fíjese, padre, que hay una palabra en alemán que se llama Schadenfreude. En una sola palabra quiere decir que te regocijas de las penas ajenas, que es exacto al revés de lo que es el budismo, que te da alegría las alegrías ajenas. Pero es el medio del espectáculo en el que yo estoy, yo y Emilio, que es el periodismo, un poco es eso, porque de alguna manera nosotros nos regocijamos, o si no nos regocijamos, tratamos de sacarle, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué te divorciaste? ¿Qué te ponían los cuernos? O sea, quiere, ¿sí? Y eso es lograr la exclusiva, padre. Sacar, entonces tu papá te manoseaba. Me llevé la exclusiva del año. Ya dije que el otro está bien enfermo, que el otro le pegó, me llevé la exclusiva. Y desafortunadamente es en ese medio en el que yo trabajo. Yo no estoy diciendo que si es malo o bueno tener una exclusiva. Ojo, porque eso es lo que yo busco también. Claro. Pero es un poco lo que nosotros los periodistas de espectáculos es hacemos. Que a mí una vez me dijeron que la envidia no es que yo envidie los lentes que tiene el padre, sino la envidia es que yo no quiero que el padre tenga esos lentes. Aunque yo no los tenga, pero yo no quiero que él los tenga. Exacto. O quieres que se me rompan, o bien quieres tenerlos en una forma equivocada. Fíjate, Shanique, que decías algo muy interesante. De hecho, la Oda de Schiller, en la que se inspira Beethoven para hacer la novena sinfonía, comienza Freuden en alemán, alegría. Por supuesto que el ser humano tiene derecho a alegrarse, pero alegrarte por el bien de los demás. No por la ¿Cómo es posible que tú te alegres porque alguien se cayó, porque alguien perdió el empleo, porque alguien abusó de otra persona? Porque dejaron a la esposa y todavía dices, se lo merecía, que no viste que no lo atendía.
¿Qué no viste que era una tarada? ¿Qué no viste que le habló feo? Se lo mereció. Bueno, Ella hizo todo para que, igual cuando te violan, se lo merecía, para que anda provocando. Fue tu mira, culpa, ¿para qué te vestías así? ¿Para qué saliste a tal hora? ¿Qué saliste con el novio? entonces, Te violaron. entonces la envidia va a hacerte daño a ti porque imagínate, necesitas hacer que le vaya mal a los demás para que estés contento o necesitas también que les vaya bien para empezar a hablar mal de ellos y siempre vas a estar mal. Por lo tanto, la envidia se puede únicamente curar cuando tú eres generoso, cuando eres respetuoso con los demás. De Pero otra que manera, es que, ah, es que es muy difícil ser generoso porque damos lo que nos sobra. bueno, Eso no es ser generoso. precisamente yo te diría, a ver, si los premios importantes, las medallas olímpicas, los retos, los estudios científicos se consiguieran fácil, todo el mundo lo tendría. ¿Por qué será un premio a quien tuvo un salto importante, a quien llegó a inventar algo maravilloso? ¿Por qué será un reconocimiento? Precisamente porque lo valioso cuesta trabajo. Por eso se llama virtud a la gente que es capaz de irse modelando. Fíjate que a mí me llama la atención mucho siempre que voy a Florencia, en este Museo de la Academia donde está el David que Miguel Ángel hizo, porque el original estaba dañándose en la plaza original donde fue colocado, entonces lo llevaron a este museo. Ahí está una pieza de mármol que Miguel Ángel dejó inconclusa. Se ve cómo Miguel Ángel estaba sacando el cuerpo maravilloso de un hombre, pero todavía le faltaba sacar la cabeza y los brazos. Se ve inconcluso. Yo le digo a la gente, así somos nosotros. Haz de cuenta que tú tienes el cincel y el martillo para irte formando y sacar lo mejor de ti, pero hay gente que se queda como una piedra Yo sin digo que desarrollo. todos nos quedamos como una piedra, bueno, salvo sus excepciones como el Padre José de Jesús. Nos vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué pecado me da que seamos tan poquito pudiendo ser tan extraordinarios? No se Claro. vaya, ya volvemos. Amigas, amigos, seguimos aquí con Shanique en Fórmula. Y bueno, vamos a hablar del séptimo pecado del que no hemos hablado, pero lamentablemente es un pecado que muchos adolecen casi como si fuera lepra. ¿Por qué? Porque si bien la lepra va destruyendo a la persona, también este pecado destruye familias. Este pecado destruye el cuerpo. Este pecado también propicia millones en muchas personas que se aprovechan de él y permite abusos de todo tipo. Y este pecado es el pecado de la lujuria. Y aquí solamente aclaro, no está mal tener relaciones sexuales, no está mal tener besos, no está mal tener expresiones corporales, sobre todo cuando se tienen con amor. La lujuria es cuando nosotros nos interesa más que el amor, el placer. Y por lo tanto, a mí no me interesa quién eres. Yo te pago y tú me das placer. Te uso. Abuso de ti. No me importa, ya le pagaron a estas personas para que se desnuden y yo voy a ver la película y se acabó. O bien, por la lujuria soy capaz de abusar de todo tipo, o por la lujuria rompo mi matrimonio y soy infiel, o por la lujuria caigo en la masturbación, caigo en la dependencia de la pornografía, caigo... Los niños en la pederastia. O sea, padre, este caso que conmovió a los mexicanos, que es el de que si Héctor Parra abusó o no, un actor abusó o no abusó sexualmente de su hija, como ella dice que pasó desde los 5 hasta los 13, mientras que la otra hija dice que eso nunca le sucedió a ella. ¿Cuál? Imagínate el deseo sexual tan exacerbado que debes de sentir que no te puedes controlar ni con tu propia hija. Ahí estamos hablando de problemas no únicamente espirituales,
sino tenemos que hablar también de problemas que necesitan una terapia de rehabilitación, de cambio de vida, porque la infancia para muchas personas fue tan importante que marcó muchas necesidades, quizás hizo que se tuviera una mayor promiscuidad, se tuviera una necesidad de mayor erotismo, etcétera. Y solamente nosotros nos ponemos a pensar, hay que castigar. Es cierto, hay que castigar, pero no porque castigas a una persona ya le resolviste el problema. Hay que ir a profundidad y sobre todo recordar esto, todos estos pecados 7, soberbia, gula, avaricia, envidia, lujuria, pereza, ira, se pueden controlar, se pueden dominar cuando tienes amor hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando no llegas a este grado, sí. La prostitución entra dentro de la lujuria. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando a otra persona pensando que porque le pagas ya tienes derecho a ella. No hay amor. Cualquier cosa donde entre el dinero, el tú querer manipular, el querer dominar a la persona como si fuera un objeto, estás haciendo que se convierta en lujuria. Padre, nos vemos. Y en el caso... En estos momentos nos vemos enfermos de algo que a lo mejor siempre sucedió, pero que hasta ahora realmente ya se ha documentado, que 800,000 mujeres desaparecen al año alrededor del mundo y son utilizadas en trata de blancas. Es decir, que agarran a una chica jovencita que tiene problemas en su casa en Turquía, le dicen, te voy a hacer modelo, en 3 minutos ya la mandaron a Arabia, o de Arabia a España, o de España a México, o a Suecia, porque en Suecia también ocurre, y son objeto de esclavitud, de trata de personas, y las hacen tener sexo, medio drogadas o hasta que se mueren. Parte de la lujuria. Y no hay cómo encontrar y quitar esos círculos, porque muchos poderosos son los que están económicamente atrás de eso. Acabas de tocar un tema muy, muy importante, porque bueno, yo lamento estos casos particulares que están en este momento en el mundo del espectáculo, especialmente, donde todas las cámaras están hacia una sola muchacha o hacia otra sola muchacha. ¿Y dónde están las cámaras? Hacia todos estos moteles, bares, etcétera. ¿Dónde están las cámaras a todos los casos de mujeres desaparecidas, de jovencitas desaparecidas, todos los días? Todos los días a mí me llega, por ejemplo, en el Twitter, alerta ámbar. Muy bien. ¿Y qué pasó después con esta mujer? ¿Qué cuidado tenemos en las fronteras? ¿Qué tipo de avance tenemos en estos casos? Imagínate, si yo fuera madre o padre de una muchachita que se desaparece, o de un muchachito, porque también abusan de niños, de adolescentes, hombres. Imagínate lo que siente una madre, un padre de familia, un esposo, incluso un hermano, de que de repente ya no llegó tu familiar. Y no es porque esté muerto, no es porque tuvo un accidente, simplemente, como decías tú, ¿en qué están haciendo de esta persona? ¿Cómo vive esta persona? Como no están en los medios, a nadie le importa. Bueno, y ahí está, y ahí lo que la ciudadanía tiene que obligar, tiene que presionar para que haya más cuidado en estos casos. Padre, yo he visto... Padre, que eso no funciona. Yo he visto muchas cosas y muchos avances desde el papado del Papa Francisco con respecto a diferentes temas que antes eran hasta intocables dentro de la religión, como el caso de la orientación sexual, el caso de los gays, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cómo es que ha avanzado o si habrá alguna aceptación total en algún momento por parte de la Iglesia Católica con respecto a este tema? Que ya no digan que se ha pecado. Mira, aquí hay 2 puntos importantes que quiero resaltar. También la Iglesia tiene que reconocer los problemas que ha tenido de abusos hacia algunas personas, ¿no? Yo creo que, como dije al principio,
Si alguien no reconoce su error, su pecado, no puede mejorar, no puede cambiar. Qué bueno que el Papa Francisco ha hecho una nueva legislación, ha hecho formaciones de equipos para que acompañen a las personas que han sido abusadas, pero también a una revisión interna dentro de la iglesia, ingreso a seminarios, etc. Y en este caso del asunto de la comunidad homosexual, el Papa dice, mire, nosotros no podemos decir, y así lo dice el catecismo, el origen psíquico de la homosexualidad. Todavía no está reconocido el origen. Por lo tanto, no puedo decir si una persona nace o se hace homosexual. Yo lo único que digo es que están llamados también a el reino de los cielos. ¿Qué significa? A serse amados por Dios, a no ser discriminados por la comunidad. Sin embargo, como de la Sagrada Escritura vemos que el matrimonio es la forma en que Dios instituyó a la pareja, no podemos, en el caso de hombre y hombre o mujer y mujer, pensar que hay un matrimonio. La iglesia diga, ustedes no pueden vivir juntos, porque más allá de una relación entre personas homosexuales, está la parte, digamos, como la parte propiamente genital. Porque la gente a veces piensa que los homosexuales son únicamente sexo, 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 relaciones, relaciones. No, hay que dentro de la comunidad homosexual una gran gama incluso. Yo conozco personas que son sumamente apasionadas y tienen relaciones todos los días, pero conozco también personas que han hecho un voto de castidad y ellos dicen, nosotros somos pareja, pero queremos vivir en una especie de celibato. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer así. Hay otros que están en un término medio, pero la iglesia siempre dice lo mismo en el caso de heterosexuales u homosexuales. Si te dejas llevar con la lujuria con tu pareja, es decir, lo tomas como objeto, como una aventurita nada más, como alguien a quien quieres dominar, como alguien del que te quieres aprovechar, eso no es verdadero amor. Entonces, a cada persona homosexual u heterosexual le tocará preguntarse cómo estoy viviendo mi pareja. Y que tendrá que ver cómo seas como ser humano, más allá Claro. de tu preferencia sexual. Yo, por ejemplo, tengo una familia homoparental, tengo una hija con mi pareja, y de pronto veo a los niños que están pidiendo dinero, que son 20 niños de una señora que no tiene trabajo en la esquina de un crucero, y digo, pues eso es hacer bien, adoptar a una niña y estar bien con ella y formar gente de bien, ¿no? Claro, hacer el bien a los demás no tiene etiqueta, no tiene, como te diré, un privilegio. Simplemente cuando se quiere hacer el bien a una persona, creo que se puede y se debe de hacer, ¿no? Entonces, concluyendo, porque se nos va acabando el tiempo, los 7 pecados capitales que pueden producir tanto mal en el mundo son la soberbia, que se vence con humildad, la gula, que se vence con sobriedad, con cuidado, la avaricia, que se puede vencer con generosidad, la envidia, que se puede vencer con el reconocimiento del otro, la lujuria, que se puede vencer con el amor completo y verdadero hacia la otra persona, la pereza con diligencia, con deseo de servir y trabajo, y la ira, por supuesto, con dominio de sí mismo. Por eso, cuando una persona se deja llevar por los pecados, ya sabemos que va a terminar mal en todo lo que haga. En cambio, cuando la persona se vaya dominando cada día, será como aquel jinete que se sube a un caballo y no permite que el caballo vaya a donde quiere, porque el caballo lo puede llevar a un precipicio. Dice, yo te llevo con mi voluntad hacia donde quiero. Lo mismo hay que hacer con esta hambre que tenemos de más de todo. Muchas gracias, Padre José de Jesús. Gracias, Emilio, hermoso. Y Padre, antes de despedirnos y de darle las gracias a todas aquellas que nos oyen y nos escuchan y nos ven todos los días, y a mi productora Pamela, quería que nos dé la bendición, Padre. Solamente recuerdo y le pido a Dios que les bendiga a todos ustedes con el don de la libertad, de la conciencia
del respeto, del dominio de sí mismo y sobre todo con el amor. Y que estas bendiciones las reciban y las utilicen de la mejor manera. Lo amo, padre. Gracias, gracias, Emilio. Hasta mañana.